¿Qué tal, muchachos? Muy buenas tardes. Bien, continuando con la serie de temas de exposición de histología general, hoy vamos a abarcar lo que es el capítulo correspondiente a la matriz extracelular. Bueno, anteriormente hemos visto lo que es eh, la célula, ¿no? Lo que corresponde al citoplasma y al núcleo. Ahora vamos a abarcar la matriz extracelular. No, como su propio nombre lo dice, entra en la parte externa, por fuera de las células. Bien, es una sustancia en su mayor parte deriva de la filtración de pequeñas cantidades de líquido extracelular, en específico a nivel de la sangre, ¿no? Pequeñas filtraciones de las paredes de los vasos sanguíneos y que van a conformar lo que es la matriz extracelular en una parte. El resto de los componentes de la matriz celular son producidos por las mismas células en las cuales se encuentran inmersas en la matriz, ¿no? Matriz celular, hay varias células que se encuentran inmersas en esa matriz y varios de los componentes de la matriz celular son producidas por estas propias células. En general, son los fibroblastos las que producen la mayor cantidad de los componentes de la matriz transcelular. Bien, entonces vamos a abarcar lo que es el tema. Les voy a en forma de presentación las diapositivas. Vamos a tratar de ser lo más dinámico y corto posible. Nos vamos a abocar a los temas, bueno, a los puntos más relevantes y de esa manera tratar de que no sea tan tedioso el presente tema. Bien, entonces, matriz extracelular. Bien, un poco de paciencia, un poco de paciencia, está un poco lento. Ya, perfecto. Bien, acá tenemos bueno, ya como preámbulo, ¿no? Lo que hablaba sobre la composición de la matriz celular, de qué está conformado. Nuevamente les recalco, el plasma de la sangre se filtra en pequeñas cantidades por fuera de los vasos sanguíneos, atravesando sus paredes y llegan hacia los tejidos, ¿no? Al componente que está por fuera de las células de los tejidos. Van a formar, y este líquido va a formar lo que es parte de la matriz extracelular. Los otros demás componentes de la matriz extracelular son producidas por las células en las cuales están inmersas en la MEC, ¿no? A la matriz extracelular también se la conoce como MEC, matriz extracelular. A ver, en esta primera diapositiva nos describe las principales funciones de la MEC. A ver, vamos a relatar de forma breve algunas de sus funciones. Primeramente tenemos modificar la función de las células. Vamos a ver que la matriz celular es muy importante porque a través de la matriz celular, varios componentes producidas por las células de todo el organismo, generalmente es moléculas de señalización como hormonas, citocinas, factores de crecimiento, etcétera, etcétera, pueden llegar hacia las células de los tejidos a través de la MEC. ¿No? Entonces, la MEC participa lo que es en modificar la morfología y función de las células a través de todas estas moléculas de señalización. Regular la supervivencia celular, lo mismo, ¿no? Ah, Varios componentes viajan a través de la MEC y algunas de ellas tienen que ver, por ejemplo, con la apoptosis que hemos visto en el anterior tema, ¿no? Para regular la muerte celular programada. ¿No? Regula la supervivencia celular. También varios factores de crecimiento, moléculas de señalización, etcétera, etcétera, también influyen en otras funciones, ¿no? Como el desarrollo celular, división celular, etcétera, etcétera. Entonces, en otras palabras, la MEC sirve como un medio para el cual estos diferentes elementos, moléculas de señalización, hormonas, factores de crecimiento, etcétera, etcétera, pueden llegar hacia las células de los tejidos. Bien, resistencia a las fuerzas de compresión y tensión. No, ahorita vamos a ver lo que es la composición de la MEC. No, uno de los componentes principales de la MEC es agua. El principal componente es agua. Y como el colchón de agua, ¿no? Muchos, tal vez algunos de ustedes tendrán un colchón de agua. Pues tranquilamente nos podemos recostar, podemos saltar encima del colchón de agua. Esto debido a que el agua
el componente líquido de este colchón ah, da resistencia a la presión, ¿no? A la compresión. Pues podemos recostarnos, saltar sobre ella, sin miedo a que se rompa el colchón de agua. Lo mismo ocurre acá con la MEC. La gran cantidad de agua presente en la MEC le da resistencia a los tejidos para la resistencia a la compresión. También tienes resistencia a la tensión. Sobre todo a la tensión y tracción es debido al componente fibrilar. Vamos a ver ahorita en la estructura, las fibras es un componente muy importante de la MEC. Entonces, resistencia a las fuerzas de compresión y tensión. Regular la migración celular. ¿No? La MEC es una sustancia que tiene varios componentes y muchos de otros componentes ayudan a que las células, sustancias y otras moléculas, incluyendo las propias células, puedan moverse, transitar y transportarse también a través de la MEC. ¿No? Regulan la migración celular. Y varios de los componentes de la MEC regulan precisamente este movimiento, esta migración. Dirige la actividad mitótica celular, ¿no? Como les decía, varios de los componentes de la MEC sirven como plataforma para que puedan transportarse diferentes moléculas de señalización que intervienen, por ejemplo, en la mitosis celular. Forma asociaciones de unión con células. Bien, la MEC ayuda a darle estabilidad, forma a los tejidos, ¿no? Vamos a ver, entre sus componentes hay algunas macromoléculas que se adhieren a las células que están inmersas en la MEC, ayuda a que estas células se puedan adherir a los diferentes componentes de la MEC. También varios de los componentes de la MEC se relacionan y se unen entre ellas. De esa forma, da más estabilidad a las células, ayudan a que las células se unen a la MEC y no solamente eso, también participan en la unión de las células entre sí. Asociaciones de unión con células. Sirve de medio para la defensa inmunitaria. Bien, posteriormente vamos a abarcar lo que es el tejido conectivo. Vas a ver que este tejido conectivo, que es un componente muy importante del organismo humano, tiene gran cantidad de MEC. Uno de los principales componentes es la MEC de sus tejidos. No, y una de las funciones principales del tejido conectivo, debido a que tiene gran cantidad de MEC, es que es el lugar predilecto para que las células del sistema inmunitario actúen, cumplen su función, que es defender al organismo de agentes patógenos extraños e incluso agentes propios del organismo, ¿no? Como en enfermedades autoinmunitarias. En pocas palabras, tejido conjuntivo y la MEC en general, la MEC es el campo de batalla donde las células del sistema inmunitario combaten a microorganismos, agentes patógenos, etcétera, etcétera. Bien, entonces acá tenemos un pequeño resumen de las funciones principales de la MEC. Ahora vamos a hablar de los componentes de la MEC, ¿no? Y aquí hay un cuadro, un esquema de llaves muy didáctico que nos explica en general los componentes de la MEC. La MEC está principalmente formado por dos componentes, la sustancia fundamental y las fibras. Les repito, sustancia fundamental y fibras. Entre los componentes de la sustancia fundamental, uno de los más abundantes e importantes, que generalmente proviene de la filtración del líquido extracelular del plasma de la sangre, es el agua. Pero aparte de esto, tiene tres componentes principales, entre los principales. Estas son macromoléculas, ¿no? Las vamos a desarrollar a lo largo de la presentación, cada una de ellas. Pero, en resumen, ¿cuáles son? Son las GAC, que son las iniciales de glucosa-aminoglicanos, son los proteoglicanos y las glucoproteínas de adhesión. Estos son los componentes de la sustancia fundamental. Pero aparte de la sustancia fundamental, otro de los componentes principales de la MEC son las fibras. En general, son dos tipos de fibras que tiene el organismo, las fibras de colágeno y las fibras elásticas. Pero algo tradicional, sobre todo los conocedores histólogos más antiguos, también consideran a las fibras reticulares como parte componente de las fibras, aunque actualmente, debido a la evolución de la microscopía electrónica, se sabe que estas fibras reticulares no habían sido nada más que un tipo de colágeno.
¿no? Pero en el texto abarca las fibras reticulares también como un componente de las fibras. Entonces, vamos a utilizar, según el Garner, lo que es las fibras. Se dividen en fibras de colágeno, fibras elásticas y fibras reticulares, que les recalco, es un tipo de colágeno. Bien, vamos a desarrollar cada uno de los componentes que en esta diapositiva hemos descrito como parte de la MEC. Vamos a empezar con la GAC, glucosa aminoglicanos. Bien, glucosa aminoglicanos. Su propio nombre ya nos da una idea de su composición. ¿De qué están compuestas estas macromoléculas? Cuando digo macromoléculas, generalmente me refiero a proteínas, polisacáridos, su otro nombre son hidratos de carbono, ah, lípidos, ¿no? Son las tres principales macromoléculas. A ver, entonces, ¿qué nos dice su nombre de esta macromolécula? Glucosa aminoglicanos. Está compuesto principalmente de glucosa, y la glucosa es el hidrato de carbono o polisacárido más abundante del organismo. Entonces, los GAC son polisacáridos. Tienen poco movimiento, son poco flexibles, generalmente no están ramificados. Eso lo diferencia de los proteoglicanos, que vamos a ver que sí están ramificados. Los GAC, en su estructura tridimensional, no tienen ramificaciones. Están formados por estructuras repetidas de disacáridos, es decir, están compuestos por dos monosacáridos unidos. Eso es un disacárido. Y que se repiten una y otra vez. Y van a formar estructuras largas, denominados las GAC. Entonces, conformados por unidades repetidas de disacáridos. Sulfatados, es decir, estos disacáridos están asociados a un grupo sulfato. Bien, casi todos, a excepción de este tipo de GAC, que es el ácido hialurónico. Están cargados negativamente, tienen carga negativa. Muy importante, porque recuerden, por ejemplo, en elementos que están polarizados, ¿no? Como la pila, que tiene un extremo negativo y un extremo positivo, ¿no? Cuando aproximan dos extremos negativos de dos pilas diferentes, ¿qué pasa? Se repelen entre sí. Bien, esta misma característica se aplica acá. Tiene carga negativa las GAC. Quiere decir que repelen a varios componentes, otras moléculas y sustancias que también tienen carga negativa. Suelen formar uniones covalentes, que es un tipo de unión fuerte, resistente, con proteínas para formar proteoglicanos. Bien, vamos a ver después proteoglicanos, la composición de los proteoglicanos. Para acá ya nos está adelantando que uno de los componentes de los proteoglicanos son algún tipo de TOSGAC. Bien, como les decía, ¿dónde se sintetizan todas estas macromoléculas, ya sea GAC, glucoproteínas de adhesión o proteoglicanos? Se sintetizan en las mismas células en las cuales están inmersas en la MEC, ¿no? Principalmente en los fibroblastos. Es la célula del tejido conjuntivo principal y es la principal que produce la MEC, ¿no? Aunque hay otros tipos de células también que producen componentes de la MEC. Bien, ¿y dónde son producidas? Ya hemos visto anteriormente. ¿Dónde que se sintetizan pues las proteínas y otros componentes en la célula? ¿En qué organelas? Ya hemos visto. Es en el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Proteínas, y después estas proteínas se vuelven más complejas en el complejo de Golgi. Ahí entonces se producen las GAG. Retículo endoplasmático rugoso y complejo de Golgi, como ven acá. Bien, a excepción del ácido hialurónico, que se forma netamente en los ribosomas de la membrana plasmática. Y acá tenemos los principales tipos de GAC. ¿No? En general, se clasifica en cuatro grupos, como está en el texto de Gardner. Primer grupo, correspondiente al ácido hialurónico. Este es una GAC que no está sulfatada. No, generalmente, ¿en dónde encontramos en mayor cantidad? ¿En qué tejidos encontramos mayor cantidad de ácido hialurónico? En el tejido conjuntivo, en el líquido sinovial de las articulaciones, en el cartílago. En el grupo 2 tenemos lo que es al heparán sulfato y heparina, ¿no? Que es un tipo de GAG que se encuentra principalmente en los vasos sanguíneos e hígado. En otro grupo tenemos lo que son al sulfato, dermatansulfato. Hay diferentes tipos de sulfato y dermatansulfato. ¿Dónde se encuentran?
en el cartílago. Condro significa cartílago, este prefijo, porque es una GAG que se encuentra en el tejido del cartílago. También se encuentra a nivel del hueso, de la piel y las válvulas del corazón. Finalmente, al último grupo se la denomina queratansulfato. Generalmente se encuentra a nivel de la córnea y cartílago. No, estos son los principales entonces GAC que tiene el organismo. Les repito, ácido hialurónico, condroitinsulfato, dermatansulfato, heparansulfato y heparina y queratansulfato. Estos tres grupos de acá, como ven, con su propio nombre los dice queratansulfato, heparansulfato, condroitinsulfato, son GAC que se encuentran asociados a un grupo de sulfato, a un grupo de sulfato. Bien, en cambio, el ácido hialurónico no está asociado a un grupo sulfato, no está sulfatado. Bien, entonces prosigamos. Las GAC, como les decía, son polisacáridos largos, no ramificados. Dentro de su composición están compuestos de, bueno, son disacáridos. Cada disacárido está conformado por dos monosacáridos. Generalmente uno es un aminoazúcar y el otro es el ácido urónico. Bien, como les digo, las CAC están cargadas negativamente. ¿Eso qué característica le da? Uno, que repelen otras estructuras o moléculas que tienen carga negativa igual. Y también ayudan a atraer, ¿no? Positivo con, negativo con positivo se atraen, lo mismo. Repelen a estructuras con carga negativa, moléculas con carga negativa, pero atraen a moléculas con carga positiva. Atraen, por ejemplo, sobre todo a sodio, que es un ion muy abundante con carga positiva. Y mucho ojo en esto, el ion siempre, perdón, el sodio, el ion del sodio positivo siempre arrastra agua. Es decir, las GAC ayudan a hidratar la MEC, ¿no? Que se hidrate la MEC, que se llene de moléculas de agua. Muy importante. Bien, atrae el líquido extracelular. Bueno, como les decía, se dividen en GAC sulfatados y no sulfatados. No sulfatados, el ácido hialurónico. Sulfatados, los otros tres grupos, queratansulfato, heparansulfato, heparina, condroitinsulfato, dermatansulfato. Bien, entonces, ¿cuáles son las principales funciones del GAC? Hidratar a la MEC y por ende, gracias a la GAC y que está hidratada la MEC lleno de agua, es un componente muy importante de la MEC, ayuda a que los diferentes tejidos sean resistentes a las fuerzas de compresión, ¿no? Como el colchón de agua que les he explicado anteriormente, ¿no? Y también se pueden asociar a proteoglicanos y también participan en el transporte de diferentes moléculas, pues, ¿no? Moléculas y otros componentes a través de la MEC. Bien, vamos. Vamos al otro componente de la sustancia fundamental de la MEC, proteoglicanos. Su propio nombre ya nos da cierta idea de su componente en general, proteoglicano. O sea, tiene un componente proteico, es un núcleo proteico y glicano. Glicano viene de glucosa, exactamente de glicano se refiere a GAC. O sea, el proteoglicano no es nada más que la unión de una proteína con GAC glicanos. De ahí proviene. Proteína más GAC, proteína más GAC. Generalmente estos GAC son los sulfatados. Bien, como dice en esta diapositiva, macromoléculas constituidas por un núcleo de proteínas unidas a GAC. En este gráfico, que nos da una estructura tridimensional del proteoglicano, el núcleo está compuesto, es proteína, esta acá, un núcleo proteico, un núcleo proteico, de la cual salen varias ramificaciones, como ven, en forma de escobilla. Estas ramificaciones, en forma de escobilla, asociadas al núcleo proteico, son GAC. Por ejemplo, en este caso, son condroitinsulfato, queratansulfato. Bien, condroitinsulfato y queratansulfato, ¿no? Y aquí están sus núcleos de proteínas. Proteína más GAC, proteoglicano. Son moléculas extremadamente grandes, de varios miles y miles, miles de Daltons. Bien, también son sintetizados a nivel del retículo endoplasmático rugoso
Posteriormente se completa su fabricación, su complejidad en el complejo de Golgi. El proteoglicano más representativo, más abundante, se denomina agrecano, ¿no? Que es una macromolécula, un proteoglicano presente sobre todo a nivel del cartílago, de los diferentes tipos de tejido conjuntivo, que también se puede asociar ácido hialurónico. Bien, gracias. ¿Cuál es la principal función del proteoglicano? También ayuda a hidratar lo que es la MEC. Y también, gracias, como son proteínas muy grandes, ayudan a conformar lo que es darle mayor estabilidad y gracias a esto le da una estructura tipo gel, tipo gelatinosa, ¿no? A la MEC. En general, entre las funciones, en resumen, de los proteoglicanos tenemos, retardan el movimiento de microorganismos y células metastásicas, porque gracias a los proteoglicanos, la MEC se utiliza como una vía de transporte, ¿no? Una vía de transporte. En este caso, los proteoglicanos eh, regulan estos componentes que se van a transportar, retardan el movimiento, por ejemplo, de microorganismos patógenos y de células metastásicas, ¿no? Para prevenir que estos ah, se disgreguen a través de la MEC, no se transporten a través de la MEC. Pero en cambio facilitan la locomoción de células, la migración de las mismas. Bien, se asocia a través de uniones a la lámina basal. No, vamos a ver después que la lámina basal es un componente de la membrana basal que separa, una estructura que separa epitelio de tejido conjuntivo. Mm, ayuda a la formación de colágeno y también contiene varios sitios de unión para asociar a la MEC al citoesqueleto de las células. No, aquí tenemos entonces un pequeño resumen de las principales funciones del proteoglicano. Finalmente vamos al último componente de macromoléculas de la sustancia fundamental de la MEC, denominado glucoproteínas. ¿No? Acá tenemos un gráfico de la glucoproteína. Bien, esta glucoproteína también tiene componentes de polisacáridos o hidratos de carbono, glico, asociados a diferentes tipos de proteínas. Glucoproteínas de adhesión. Tienen ese nombre debido a que su principal función es esto, la adhesión celular. La adhesión celular. Promueve la unión de las células a la MEC, en las cuales se encuentran inmersas, promueven la unión de los diferentes componentes de la MEC entre sí y también ayudan a la unión de las células a la membrana basal. Estas moléculas tienen dominios de unión entonces para diferentes componentes de la MEC. A las integrinas, que es un tipo de proteína que se encuentran transmembrana en las diferentes membranas de las células. También tiene otros dominios para varios componentes de la MEC. Tiene dominios de unión para las fibras de colágeno, para otros tipos de proteoglicanos. Bien, entre los diferentes tipos de glucoproteína, acá tenemos las más relevantes. La fibronectina, que es una de las más abundantes, ¿no? Es un dímero grande que es producida por los fibroblastos. Generalmente están presentes en el tejido conectivo y también en la sangre. Y en la sangre ayudan a lo que es el proceso de cicatrización y coagulación, fibronectina. También tenemos la laminina, tenasina, condronectina, osteonectina. Condro, les he dicho que significa cartílago. Toda la condronectina y esta nectina, nectina significa nexo, unión. De ahí su nombre, condronectina. Entonces, este glucoproteína de adhesión condronectina, ¿dónde se encuentra? En el cartílago. Osteonectina, osteo viene de hueso. Nectina, nexo unión. Entonces, este glucoproteína de adhesión osteonectina, ¿dónde se encuentran? En el tejido óseo. En el tejido óseo. Relacionado con algunas células del tejido óseo como los osteoblastos y osteocitos. En cambio, la laminina es una glucoproteína muy abundante a nivel de la membrana basal. Bien, exactamente en la lámina basal, que es un componente de la membrana basal. También tenemos la tenasina, que está conformado por 6 cadenas de polipéptidos. Generalmente está ubicado en el tejido embrionario, ¿no? En específico, en lo que es
en el tejido mucoide o mucoso, que es un componente, y la gelatina de Wharton, que es un componente muy importante del tejido embrionario. Bien, acá tenemos, por ejemplo, en este gráfico, lo que es la fibronectina, ¿no? Fibronectina, que en acá es, como ven en el gráfico, está ayudando a la unión entre, esta es la membrana celular de una célula, membrana celular, la unión entre un componente de la MEC, que sería el colágeno, que es una fibra de colágeno. Ahorita vamos a ver de las fibras presentes en la MEC y la integrina, que es una proteína transmembrana. Esta integrina está a la vez adherida por dentro de la célula al citoesqueleto de la célula, ¿no? A filamentos de actina, que es un microfilamento que forma parte del citoesqueleto del andamiaje de la célula. Entonces, la fibronectina actúa como un nexo entre la matriz intracelular, a través del colágeno, y el citoesqueleto de la célula, gracias a la integrina también, ¿no? Ahora vamos a hablar del componente de las fibras. Recuerden, son tres tipos de fibras principales: fibras de colágeno, fibras elásticas y fibras reticulares. Colágeno es una de las proteínas más abundantes, representan alrededor del 25 o 30% del total de las proteínas del organismo. Y es una de las proteínas más resistentes. Provee a los tejidos resistencia a las fuerzas de tracción, a las fuerzas de tracción y tensión. Bien, existen alrededor de casi 30 tipos de diferentes tipos de colágeno, que se encuentran cada tipo en mayor cantidad en un sitio determinado del organismo. Bien, pero en general son entre 12 y 15 los tipos de colágeno más relevantes para la histología. No, y podemos clasificar las fibras de colágeno en estos cuatro grupos que ven en la diapositiva: formador de fibrillas, asociado a fibrillas, formador de redes, ¿no? Y proteínas parecidas al colágeno. A ver, rápidamente vamos a ver características de alguno de ellos, de cada uno de ellos, perdón. Formador de fibrillas. Forma fibras flexibles, resistentes a la tracción, tienen menos de 10 micrómetros de diámetro. Estas fibras están formadas por fibrillas finas. Los ejemplos más relevantes: colágenos tipo 1, 2, 3, 5 y 11. ¿No? Les decía, hay 30 tipos de colágeno. ¿Cómo se las denomina? Colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, hasta el 30. Estos tipos de acá de colágeno forman parte de este grupo de formador de fibrillas. Bien, asociado a fibrillas, son colágenos estabilizadores que forman puentes entre las fibras de colágeno y entre otras componentes de la MEC. Los ejemplos clásicos de colágeno asociado a fibrillas tenemos al colágeno tipo 12, que se encuentra sobre todo en la placenta, y tipo 9 a nivel de cartílago. Colágeno formador de redes y transmembrana. La mayoría son sintetizadas por células epiteliales. O sea, no solamente los fibroblastos son las que sintetizan todos los componentes de la MEC, también les dije, hay otros tipos de células, como las células epiteliales, ¿no? Que ayudan a formar estas colágeno formadores de redes, una red interconectada de fibras de finas capas tridimensionales. Ejemplos típicos de estos tipos de colágeno que forman parte del grupo de este grupo formador de redes transmembrana, tenemos al colágeno tipo 4, que es el más abundante en la lámina basal de la membrana basal, y el colágeno tipo 7, ¿no? Ambos localizados en la membrana basal, precisamente en la lámina basal de la membrana basal. Ya vamos a ver casi al final de la presentación que la membrana basal, que como les dije es una estructura que separa tejido conjuntivo y de epitelio, tiene dos partes. Una es la lámina basal y la lámina reticular. Y otro pequeño grupo que son otros componentes del colágeno, proteínas parecidas al colágeno, generalmente son proteínas integrales, componentes de los endosmosomas. Por ende, su principal función es unir a las células a la lámina basal. Ejemplos: colágeno tipo 17, por ejemplo, ¿no? Que une epidermis a dermis. Bien, ¿de qué están conformado las fibras de colágeno? Son fibras largas, largas y gruesas, largas y gruesas. Más o menos 10 micrómetros de diámetro pueden llegar.
Se puede visualizar con el microscopio óptico, las fibras de colágeno más gruesas, generalmente con la tinción hematoxilina y eosina, que es la que se aplica generalmente en las láminas que vamos a ver en laboratorio. ¿Se tiñe de qué color? De este color que ven en la diapositiva, color rosado o fucsia. Todas estas de acá, que estoy señalando con el puntero de color fucsia rosado, son fibras de colágeno, ¿no? Y estos de acá que ven de color azulado, basófilo, son los diferentes tipos de células que abundan en este tejido, ¿no? Las más largas generalmente son fibroblastos. Bien, entonces, todos estos de acá, fibras de colágeno. Acá tenemos las células, por fuera de las células, la MEC, y en acá lo que abunda en este tipo de MEC son las fibras de colágeno. Bien, y hablando de su estructura de las fibras de colágeno, ¿de qué está conformado? Está conformado de unidades de una proteína denominada tropocolágeno. Este tropocolágeno son proteínas que están formadas por tres unidades que se entrelazan entre sí, ¿no? Vean acá. Cadenas de tropocolágeno, tres que se entrelazan entre sí, van a formar fibras. Y la asociación de varias cadenas de tropocolágeno van a formar la fibra de colágeno. La fibra de colágeno, ¿no? Asociación de tropocolágeno va a formar fibras y la fibra de colágeno gruesa, más de 10 micrómetros, bueno, alrededor de 10 micrómetros de diámetro, que se puede visualizar con el microscopio óptico. Bien, hablando de la síntesis de colágeno, es una proteína, ¿dónde se sintetiza? Bueno, las fibras son también proteínas. Las fibras de colágeno o fibras elásticas. ¿Dónde se sintetiza? Dentro de la célula. Generalmente las fibroblastos son las que sintetizan en mayor cantidad, específicamente en el retículo endoplasmático rugoso y Golgi. Bien, y acá tenemos en esta diapositiva un pequeño resumen de cómo se sintetiza las fibras de colágeno. Primeramente, ya hemos visto de síntesis de proteínas, donde comienza con la copia de un ARN mensajero del ADN, ¿no? Transcripción en el núcleo. Luego este ARN mensajero viaja hacia el retículo endoplasmático rugoso, donde el código que tiene se utiliza para sintetizar proteína. El tipo de proteína que posteriormente va a formar las fibras de colágeno se denomina, en primer lugar, preprocolágeno. Luego va a pasar por diferentes procesos hasta formar moléculas de procolágeno. Proceso de hidroxilación y glucosilación que generalmente se da en el retículo endoplasmático rugoso. Bien, y ahí vamos a tener el procolágeno. Y posteriormente va a ir al complejo de Golgi, donde sigue va a completar su maduración, podríamos hablar, de las fibras de colágeno en el Golgi. Y por último, en la cara, a través de la cara trans de Golgi, va a ser transportada a través de vesículas. ¿Hacia dónde? Hacia la membrana celular y a través de la membrana celular va a llegar al exterior, ¿no? Al exterior. Y en el exterior, cerca de la membrana de la célula que ha sintetizado el procolágeno, ¿qué va a pasar? Esto de acá, ¿no? Va a haber una enzima que va a ayudar a que el procolágeno se transforme en esto de acá, en moléculas de tropocolágeno, ¿no? Que se van a entrecruzar los filamentos de procolágeno y van a formar el tropocolágeno. Esto sucede ya inmediatamente por fuera de la célula. Y ahí el tropocolágeno se va a asociar a otras fibras de tropocolágeno para formar la fibra gruesa de colágeno, ¿no? De esa manera se sintetiza lo que es el colágeno. Fibras elásticas. También son sintetizadas principalmente, nuevamente, en los fibroblastos. Vean, el fibroblasto es una de las células principales y más abundantes del tejido conectivo que vamos a estudiar posteriormente. Y una de las principales funciones del fibroblasto, sintetizan casi todos los componentes de la MEC. Muy importante, ¿no? Pero también las fibras elásticas son sintetizadas también por las fibras, células musculares lisas o fibras musculares lisas, que también es válido ese nombre, que se encuentran en los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son los componentes de las fibras elásticas? Elastina, fibrilina, fibulina, colágeno tipo 8. Fibras elásticas. ¿Cuál es la principal característica de las fibras elásticas? Las fibras de colágeno dan resistencia a los tejidos a la tracción y a la tensión. ¿Y qué propiedad tendrán las fibras elásticas? Su propio nombre nos lo dice. Le dan a los tejidos elasticidad. Es decir, que es elasticidad en la propiedad de
aumentar, de las diferentes estructuras, de aumentar su longitud y volver a su forma original. Eso es elasticidad. Bien, rápidamente, ¿de qué están compuestas las fibras elásticas? Elastina, que es la principal proteína que compone las fibras elásticas, ricas en varios aminoácidos, sobre todo glicina, lisina, alanina, valina y prolina. Bien, en su proceso de síntesis a nivel del retículo endoplasmático y Golgi de los fibroblastos y fibras musculares lisas, se convierten en tropoelastina y que las cuales van a conformar posteriormente las proteínas de elastina. Bien, una de las principales características de las fibras elásticas, gracias a la elastina, es que pueden estirarse 150% su longitud, ¿no? Elasticidad. También hay otros componentes, fibrilina, fibulina 5, colágeno tipo 8. A ver, rápidamente, fibrilina 5 eh, ayudan a formar, se asocian a la elastina y ayudan a formar estructuras tipo un tipo hueco, donde se deposita la tropoelastina. Fibulina 5 se unen a las fibras elásticas y ayuda a conformar también, darle mayor estabilidad a la fibra elástica. Colágeno tipo 8 es un componente de las fibras elásticas. Su función se radica en limitar el estiramiento, ¿no? Limitar el estiramiento de las fibras elásticas. Y acá tenemos una diapositiva de las fibras elásticas. Fibras elásticas. Bien, aquí están, ¿no? Las fibras elásticas, ¿no? Tienen una estructura tridimensional de forma tubular, formada sobre todo por elastina, ¿no? Y asociado a todos estos componentes que le dan mayor estabilidad a la fibra elástica. En la microscopía óptica, se puede ver con el microscopio óptico, se puede ver, pero son mucho más delgados en comparación de menos grosor a las fibras de colágeno. Entonces, si en el microscopio vamos a ver en el tejido estas fibras gruesas, rosadas, colágeno, son fibras gruesas. En cambio, las fibras elásticas son fibras mucho más delgadas. Entonces, estas fibras de acá, que estoy señalando con el puntero bien delgadas, son las fibras elásticas. Fibras elásticas. Generalmente están en mayor cantidad en los vasos sanguíneos de mayor calibre, como la aorta. Bien, y también en el ligamento amarillo de la columna vertebral. Eso lo vamos a ver posteriormente. Nuevamente acá tenemos fibras de colágeno, estas de acá, fibras gruesas, algunas en forma de espiral, eh, que le dan propiedad de resistencia a la tensión y tracción, por ejemplo, en la piel, ¿no? Es una placa de piel. Es placa de dermis de la piel. Fibras elásticas es una placa de aorta, ¿no? De vaso sanguíneo, las paredes de la aorta. No tiene láminas elásticas, es una tinción especial para teñir fibras elásticas. Son mucho más delgadas y en el caso de la aorta se encuentran como láminas, una sobre otra. Entonces son fibras elásticas. Y finalmente tenemos el otro componente de fibras que son las fibras reticulares, que en general las fibras reticulares están compuestas de colágeno tipo 3. Bien, y su principal característica de estas fibras reticulares, como su propio nombre lo dice, en los tejidos se asocian como redes, reticular, de ahí viene, ¿no? Como redes, donde se encuentra principalmente, forman el andamiaje de varios órganos, como el hígado. Esta placa es una placa de hígado. Aquí está la vena centronuclear del hígado y es una tinción especial que solo tiñe, que ayuda a teñir, perdón, las fibras de colágeno tipo 3 o reticulares, que son todas estas de acá, del hígado, ¿no? Que forman como una red en las cuales se encuentran los hepatocitos. ¿Dónde se encuentran entonces las fibras reticulares? Sobre todo por el andamiaje a nivel del hígado, médula ósea, bazo, ganglio linfático, por ejemplo. También se encuentra eh, en otros tejidos como el tejido adiposo. Y por último tenemos la membrana basal. Les repito, la membrana basal es una estructura que separa epitelio de tejido conectivo. Entonces, generalmente
el tejido epitelial siempre, casi siempre por debajo tiene un tejido conectivo. Y entre estos dos tipos de tejido están separados por esta estructura. Esta estructura, la membrana basal. Bien, la membrana basal se divide en dos zonas. Una, la más externa, la que está en contacto con el tejido epitelial, la lámina basal, y la más profunda, que está en contacto con el tejido conectivo, la lámina reticular. Lámina basal, alrededor de unos 50 nanómetros, lámina reticular, alrededor de 200 nanómetros de grosor. Generalmente, no se puede visualizar con la microscopía óptica, porque su medida es en nanómetros. En algunas ocasiones tal vez sí, ¿no? Sobre todo en los tejidos que tienen membranas basales muy gruesas. También hay otro tipo de membrana basal que se denomina lámina externa, que es similar a la membrana basal, que generalmente rodea a fibras musculares esqueléticas, fibras musculares lisas, bien, y adipocitos. A ver, vamos a recalcar algunos puntos importantes de las estructuras de la membrana basal. Es elaborada por células epiteliales, la lámina basal. Tiene dos regiones, lámina lúcida y lámina densa, cada uno de alrededor de 50 nanómetros o menos de diámetro. La lámina reticular, sintetizada por los fibroblastos, por el tejido conjuntivo, en específico por los fibroblastos del tejido conectivo, se compone de varios tipos de colágeno, tipo 3, 7, 18, tipo 1. En cambio, en la lámina basal, el principal componente es el colágeno tipo 4. No, la lámina reticular ayuda a fijar eh, el tejido conectivo a la lámina densa. Bien, entre las funciones de la membrana basal es como una estructura que sirve de transición entre tejido epitelial y tejido conectivo. Tiene función de filtro molecular, es decir, permite el paso de ciertas sustancias e impide el paso de otras a través de la membrana basal. Bien, debido a que estos colágenos forman tipo poro, que permite el paso de algunas moléculas y de otras no. Y también tienen carga negativa, sobre todo el colágeno tipo 4, que repele moléculas de carga negativa. Entonces funciona como un filtro molecular. Le da soporte estructural a la membrana basal al tejido epitelial, sobre todo, para el epitelio. No, también a través de la membrana basal atraviesan varias moléculas de señalización que intervienen en la mitosis, ¿no? Por ende, facilita la actividad mitótica, la diferenciación celular, el metabolismo celular, migración celular. Y también a través de la membrana basal pasan diferentes componentes que participan en la reparación de las heridas, ¿no? Entonces acá tenemos las principales funciones de la membrana basal. Bien, acá tenemos, ¿no? Acá está el tejido epitelial, hay una célula epitelial, y aquí está el tejido conectivo que tiene gran cantidad de MEC. Ahí están los componentes de la MEC del tejido conectivo. Y aquí está la membrana basal con sus componentes, ¿no? Aquí está. Lámina basal, lámina reticular. Bien, acá tenemos lo que son para acabar con el presente tema, tenemos lo que son las integrinas y dextroglicanos. ¿Qué son las integrinas? Integrinas, integración. Son proteínas que facilitan, ya hemos visto una diapositiva anteriormente, la unión entre componentes de la MEC y componentes del citoplasma de la célula. En este gráfico tenemos este componente de acá, es la integrina. Es una proteína, como ven, transmembrana, porque atraviesa la membrana celular, los diferentes tipos de células que están inmersas en la MEC. Y participa en la unión porque por un lado se asocia a componentes, pero por una asociación a componentes de dentro de la célula, como los filamentos de actina, vinculina, etcétera, etcétera, del citoesqueleto de la célula, y por el otro extremo se une a componentes de la MEC, ¿no? Como fibronectina, que es una glucoproteína de adhesión, u otros componentes. Funciona como un nexo, como un nexo. Dextroglicanos son glucoproteínas formadas por esta proteína dextroglicano, valga la redundancia, que une la laminina de la membrana basal y la MEC. Entonces, ¿cuál es su principal función de los dextroglicanos? Facilita la unión entre la eh, membrana basal
en específico la lámina basal, hacia con las células epiteliales. Bien, es todo, muchachos. No es un tema, no es muy largo. Espero que les haya servido de utilidad. Hasta la próxima. Nos vemos. Ha sido un gusto.